Hola amigos de las redes sociales, te saluda tu amigo el chamán Paulino Martínez y el día de hoy vamos a hablar acerca de chamanismo en Latinoamérica y cuáles son los pasos o qué es lo que las personas me preguntan constantemente. Oiga, ¿cómo puedo saber si yo también soy chamán? O yo tengo un don, yo también puedo ser chamán. Entonces quiero explicarte, sí, efectivamente, dentro del chamanismo latinoamericano, lo que yo conozco obviamente es mi país, que es México, y en México tenemos 66 etnias o 66 pueblos o 66 diferentes cosmovisiones que vienen desde nuestros ancestros aztecas, mayas, olmecas, toltecas, hasta llegar a los que sobreviven actualmente, como son los wixárikas, los seris y otras comunidades que todavía practican el chamanismo. El chamanismo en México, en Latinoamérica, está vivo, se practica en las comunidades y en los pueblos. Yo como chamán quiero decirte cuál ha sido mi camino y compartírtelo y compartirte también algunas de las formas en las cuales las personas se inician en el chamanismo. Lo primero que todo el mundo me pregunta es, me dicen, oiga, yo tengo un don. Y yo les digo, perfecto, qué bueno. El tener un don te ayuda, obviamente, pero no es suficiente para ser chamán. Dentro de las comunidades existen ciertas formaciones, maestros y guías que nos van guiando en el camino o en la iniciación. Entonces, después de que tú te percibes, das cuenta que tienes un don extrasensorial, después recibes el llamado. El llamado es algo interior. El llamado es como la vocación, es lo que reciben los jóvenes cuando van a entrar al seminario y en un sueño, por medio de algún sueño, por medio de alguna visión, ellos reciben este llamado para integrarse a la vida religiosa secular. En el chamanismo recibes un llamado por parte de la naturaleza. Sueñas con plantas, tienes visiones, diferentes deidades, animales de poder, guardianes, aliados, se acercan a ti de manera consciente o inconsciente. Y cuando hablo de inconsciente es en sueños. Muchísimos de los chamanes trabajamos con los sueños, ¿ok? Es algo básico y primordial. Y una vez que recibes el llamado, comienza el viaje iniciático, el aprendizaje. Y este aprendizaje pues va a tener que ver con enfrentar los 7 pecados capitales, los 7 demonios, con enfrentar tu propia sombra, con integrarla. Y ese proceso de integración es un proceso muy fuerte, digamos, es donde pasamos por el inframundo para purificarnos y poder, por medio de diferentes técnicas y aprendizaje, entonces llegar a la sanación. Primero es a la sanación de tu propia persona, de tu propio ser, para después poder compartir ese aprendizaje y esas técnicas que tú aprendiste con los demás. Y una vez que estás en este camino de sanación, pues entonces te conviertes en un curandero o un sanador. Un curandero o un sanador que cura con las plantas, que cura con las hierbas, que cura con energía, que cura con lo que ha aprendido. Él cura de la misma manera que se sanó a sí mismo. Entonces, ese es el camino del chamanismo. Pero muchas personas me dicen, yo quiero saber si yo tengo un don. Y bueno, mi primera respuesta, así de entrada, quiero decirte que sí. Que yo, en mi opinión, en mi investigación, independientemente de ser chamán, estudié psicología y psicoterapia gestal y parapsicología, y he tenido más estudios porque el tener un don no te hace más inteligente. Lo que te hace más inteligente es la preparación, es el estudio, es la formación. ¿Ok? Entonces mucha gente quiere tener esa preparación o formación por arte de magia y eso no funciona así. Lo que funciona por arte de magia o lo que todos tenemos son nuestros dones y capacidades naturales, como puede ser la adivinación, la intuición, la premonición y muchas de las cosas que tienen que ver con
predecir el futuro. Pero esto también se puede aprender dentro del chamanismo. Entonces, la primera manera de saber si eres chamán o no es por tu ADN, por tu sangre, por tu herencia. Muchas personas se sorprenden al enterarse que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo o alguien de su sistema familiar, hasta 7 generaciones atrás, practicaba, tenía la visión, era psíquico o era un chamán, curaba con plantas, o una mujer sanadora, una partera, que en México también eran curanderas y siguen siendo las parteras curanderas y que traen a los niños al mundo de manera natural. Entonces se hereda, digamos que esto por sangre se hereda y lo traes dentro de tu ADN. En mi caso, yo tengo esta herencia genética por parte de mis ancestros, pero también hay otras maneras de ser, de prepararte y de ser hombre medicina o mujer medicina. Uno de los casos que yo recuerdo en mi vida es, por ejemplo, una experiencia muy cercana a la muerte, pero de una manera muy especial. Por ejemplo, conocí a un chamán que se convirtió en chamán después de que le cayó un rayo. Inclusive esta persona era de otra nacionalidad, era americano. Y también he conocido muchos chamanes que no son latinos, que nacieron en Suiza o nacieron en otros países, en Estados Unidos, en Suiza, en otros países, pero que en otra vida tenían este conocimiento. Bueno, otra de las maneras de poder ser chamán, decía, es una experiencia cercana a la muerte, un accidente, pero tiene ciertas características, como por ejemplo el que te caiga un rayo que no es muy común y que se dice que es un regalo de los dioses que te hicieron para que tú fueras chamán y sanaras. También por medio de una enfermedad. Hay personas que padecen una enfermedad y puede ser una enfermedad de carácter, un trastorno mental o una enfermedad muy fuerte, muy difícil, que no tiene ninguna explicación. Y entonces esa persona, al pasar el camino del sufrimiento de esa enfermedad y lograr sanarse a sí misma, entonces esa persona se convierte en un guía. Esto es, puede guiar a las demás personas para atravesar por esa enfermedad y curarse, que es el caso de muchas personas sanadores o chamanes que conozco, que se hicieron chamanes después de tener cáncer o de tener alguna enfermedad de este tipo, y que una vez que esta enfermedad llegó a ellos, lo que hizo fue convertirse en una maestra e hizo un cambio de vida en estas personas. Otra de las maneras de las que yo conozco es pasando una difícil prueba espiritual. Pasando una difícil prueba espiritual. Esto conozco algunos chamanes, algunas personas que han tenido este don después de haber sufrido la pérdida de, por ejemplo, de algún hijo o de algo muy fuerte, o perdieron a toda la familia, una tragedia, y después de esta desgracia, después de esta tragedia, algo baja y les regala este don de la intuición y el de poder comunicarse con sus muertos en el más allá, y eso les da una tranquilidad y una cura. Entonces esas personas, después de ayudarse a sí mismas, comienzan a ayudar a otros. Otra de las maneras que yo conozco de iniciarse como chamán depende mucho también de la cosmovisión de donde te encuentres. Por ejemplo, yo recuerdo con los Wixárikas, el camino que yo seguí del camino de vida, de aprendizaje. Para poder ser chamán necesitas ir 5 años en peregrinación a los 5 lugares sagrados de los Wixárikas y estar en la peregrinación del jicuri, del peyote, a asistir, a dejar ofrendas, y tienes que
hacer todo lo que te marcan los mayores y como te lo van marcando, y también tiene un costo, porque todo cargo implica una carga, y el costo pues no solamente es de desvelarte, de no dormir, de padecer a veces frío, hambre, etcétera, no, hay que ayudar a la comunidad, entonces hay que llevar ofrendas a la comunidad y hay que llevar alimentos, comida, hay que llevar cobijas, hay que llevar todo lo que a la comunidad le hace falta, para que la comunidad entonces te vea y te reconozca como un chamán, como un sanador, como un curador, porque pues tú no le vas a decir a las demás personas yo lo soy, ellas te lo dicen a ti en base al servicio que tú le has brindado por años a la comunidad. Bueno, también hablamos acerca de cosas curiosas que me ha tocado conocer, y esto es a lo largo de mi vida. Nadie me lo ha contado ni lo he leído en ninguno de estos libros que te voy a presentar, que puedes encontrar, que es el libro de iniciaciones chamánicas de Antonella Paghetti y muchos otros libros de cómo llegar a la iluminación, el silencio interno del chamán, el viaje del chamán, el chamanismo y viaje iniciático. En ninguno de estos libros vas a encontrar la sabiduría, pero no el conocimiento. El conocimiento te lo da la experiencia de haber vivido y haber ido a esos lugares. Y recuerdo el caso de en algunas comunidades que ponen pruebas difíciles y que algunas pueden ser mortales. En el mundo del chamanismo no todo a veces es armonía y paz y espiritualidad, de que no pasa nada, sino es un mundo diferente. Aquí es un mundo de ir a la acción, ir a la naturaleza, estar en el campo, y eso pues es peligroso porque sales a terreno en donde vas a encontrar diferentes tipos de animales, alacranes, víboras, serpientes, plantas venenosas que tienes que conocer para poder sobrevivir. Y recuerdo que hay una iniciación en San Andrés Comiapa, que es territorio wixárika, en donde te dicen, si tú quieres ser chamán, tienes que pasar una noche debajo de este árbol. Y te llevan a un árbol. Y las personas que lo han intentado no sobreviven, no amanecen muertos. Yo hice la investigación de qué era lo que pasaba, porque ellos le atribuyen un poder, una energía muy especial a ese árbol, porque para ellos cada árbol es una deidad, tiene una energía, tiene un poder, así como un animal representa a Dios, el venado, tutuyuyuame. Bueno, y este árbol, las personas se sientan debajo de este árbol. Lo que yo después pude averiguar es que este es un raro árbol que genera una especie de polen, y que lo suelta, y cuando eso cae en la piel de las personas es veneno, es muy tóxico. Entonces se dice que quien logra pasar esa prueba, sobrevivir, pues entonces se convierte en un chamán. Créame que no hemos sabido, en todo este tiempo solamente he sabido de una sola persona que sobrevivió a esta prueba, y dicen que era porque traía un sombrero muy grande. Entonces hay diferentes situaciones que se dan. Una vez que usted sabe, me va a decir, pero Paulino, yo vivo en la ciudad, yo no vivo en el campo. ¿Cómo puedo saber de otra manera más práctica para sacarme de dudas si yo soy o tengo algún don? Yo lo voy a sacar de dudas de otra manera. Mire, recuerde que los astrólogos, mis ancestros mayas, eran astrónomos y astrólogos, y se la pasaban observando las estrellas para predecir el futuro. Entonces, si usted nacía en un día especial del calendario maya, usted también podía ser chamán por haber nacido ese día, aunque su familia no tuviera la sangre del chamán. Pero el hecho de haber nacido el 12 de julio, por ejemplo, eso lo hacía un enlazador de mundos, porque era el día del enlazador de mundos. Entonces también puedes ser chamanes entre los mayas de acuerdo al día que naciste.
Y yo te puedo decir que hay una manera en la que tú puedes verificar en redes sociales por medio de tu carta natal si tú tienes también alguna característica o don o poder extrasensorial. Es muy sencillo. Primero tienes que mirar en dónde se encuentran y qué planetas hay en tu casa 4, en tu casa 8 y en tu casa 12. Las casas de agua, que es la casa 4, es la casa que pertenece a los ancestros. La casa 8 es la casa de la vida, la muerte y la resurrección, el renacimiento, que es la casa esotérica. Y la casa 12 es la casa de las vidas pasadas, el inconsciente y el karma. Entonces, si usted tiene un planeta en casa 12, le puede activar los dones. ¿Qué planeta? Por ejemplo, mire, Neptuno. Neptuno es el planeta de los psíquicos. Si usted tiene a Neptuno en la casa 8, es usted un psíquico. Si lo tiene en la casa 4, entonces ese psíquico está en sus raíces, en sus ancestros. Es usted un chamán. Si lo tiene en la casa 12, entonces también nos habla de que su misión puede ser la de venir a trabajar como chamán en este mundo. Y el nodo norte, si usted tiene un nodo norte en alguna de estas casas, 4, 8 o 12, también nos indica esa misión, la misión de sanar a los demás. Depende de cómo se encuentren sus planetas y por medio de una consulta de su carta natal, le puedo orientar más sobre cuáles son sus dones y qué es lo que usted viene a hacer a este mundo. Y recuerden que usted puede tener estos dones, pero solamente se activarán en el momento que usted reciba el llamado de la Madre Tierra para curar, o el llamado de la comunidad para curar, o en un sueño usted me vea a mí o vea a otro de sus maestros o guías y que le está haciendo la invitación para prepararse. Esa es la manera entonces en la que nosotros podemos saber si tenemos un don de carácter extrasensorial o si nosotros podemos trabajar o servir al futuro. Entonces, esto viene del servicio, de la sanación, de la vocación y del llamado. Y usted puede tener este servicio, esta vocación y este llamado, aunque usted sea abogado, ingeniero, doctor, juez, policía. No importa la profesión que usted tenga, esto tiene más que ver con el alma. Y su alma necesita sanar y su alma viene en una misión en este mundo. Yo soy tu amigo el chamán Paulino Martínez. Te invito a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales y te invitamos a nuestro próximo taller, Sanando el Alma.